Brenda es madre y profesionista, se levanta temprano cada día, organiza su agenda y trabaja en sus proyectos creativos. Como parte de su rutina diaria, cuida de su hijo, le prepara el desayuno y lo lleva a la escuela. Por las tardes van al parque. Al regresar a casa, disfruta del consumo de cannabis y se prepara para descansar. Yo soy Montserrat Angulo y esto es Mujeres Psicoactivas, una producción de Antifaz e Instituto RIL. Este podcast comparte experiencias sobre el consumo de sustancias psicoactivas a través de historias de mujeres latinoamericanas. El contenido no es una apología al consumo, sino experiencias personales basadas en autocuidado, reducción de riesgos y gestión de placeres. En años recientes, la discusión pública en torno a la cannabis, sus beneficios y la regulación legal ha adquirido relevancia a nivel mundial. En México, existen avances que, además de reconocer los derechos de las personas usuarias, demuestran la necesidad de cambiar las leyes que prohíben la planta, debido a sus altos costos sociales. Según menciona el artículo 476 de la Ley General de Salud, una persona usuaria podría ser privada de la libertad de 3 a 6 años y sancionada con una multa de 80 a 300 días por la posesión de más de 5 gramos de cannabis para uso adulto. En este contexto, se han cometido abusos policiales y la creación de estereotipos que deshumanizan a las personas por el consumo de la planta. Para las mujeres que usan sustancias psicoactivas, existen otras sanciones, al no cumplir con los estereotipos y normas de género. Según un estudio que realizamos en 2024, de 598 mujeres encuestadas, más de la mitad ha vivido discriminación por el uso de sustancias, y el 67% de ellas considera que esta discriminación es diferente por el hecho de ser mujer. Los estereotipos se multiplican para quienes además son madres o cuidadoras. Se les etiqueta como drogadictas, irresponsables, enfermas y criminales. Episodio 2. Brenda. Más allá del estigma, ser mamá canábica. Para Brenda, ser mujer, madre autónoma y usuaria de cannabis no ha sido fácil. Su historia nos invita a repensar en la necesidad de acompañar con información basada en evidencia el consumo de cannabis de muchas mujeres, algunas también madres, reconociendo su derecho al bienestar, al placer y al libre desarrollo de la personalidad. Soy Brenda de Sachi, tengo 29 años. Estudié comunicación y periodismo en la UNAM. Actualmente soy ilustradora, soy diseñadora y soy mamá. Brenda vive con su hijo en la Ciudad de México. Recientemente lanzó su marca de ropa con diseños hechos por ella. Trabaja de manera freelance, lo cual le permite tener una rutina más libre y pasar más tiempo con su hijo. Bueno, actualmente mi hijo tiene 3 años. Él se despierta entre 6:30 y 7 de la mañana. Y salimos, jugamos un poco, preparo su desayuno, preparo mi desayuno, ya va a la escuela. Pues sí, mi consumo a lo largo del día es presente, tanto cuando vamos al parque, cuando estamos o voy a preparar la comida, cuando regresamos y se duerme, igual mi consumo sigue presente. La primera vez que Brenda consumió cannabis tenía 13 años. Desde entonces, la planta la ha acompañado. Una vecina era amiga mía y subió un día con un heater y tantita hierba. Y nada, me la presentó. Y yo no sabía qué era. Mis papás toda la vida me dijeron que las drogas no, que esas eran malas. Lo probé con ella, fumé con ella y me enamoré de la sensación, me enamoré de lo que pude empezar a pensar, de la calma que me dio. Le gustó tanto que desde entonces su relación con la planta ha sido inseparable y, por supuesto, cambiante. La utiliza para relajarse, expandir su proceso creativo y con fines terapéuticos. A pesar de la conexión que tuvo con la cannabis durante muchos años, ocultó su consumo por miedo al estigma que podría sufrir y a las consecuencias en su vida personal. Fue tras el divorcio de sus padres que tomó la decisión de contarle a su mamá. Dejar de esconderse le trajo tranquilidad. Años después, Brenda hizo un viaje fuera de la Ciudad de México. Para ese entonces, ella tenía 24 años y estaba en una relación de pareja. En ese viaje, consumió hongos y tuvo una revelación que la llevó a tomar la decisión de embarazarse. Fue algo planeado, yo quise tenerlo. Me gustan mucho los honguitos, son maestros para mí, me han ayudado a sanar un montón. Y en un viaje que tuve de psilocibina con unas amigas, y hubo una gotita amarilla que se me apareció en el viaje, me dijo como, necesito llegar. Hola, aquí estoy, ocupo llegar. Yo tomaba anticonceptivos, hablé con su papá, le dije como, oye, pues yo quiero. Él dijo, órale, dejé de tomar anticonceptivos y a los 3-4 meses se logró.
la gotita se metió en mi vientre y me dijo, mami, ya llegué. Fue un 29 de agosto y está anotado su nombre y todo, porque él me dijo cómo se llamaba y todo. Su nombre es Aom, es el Om, el mantra Om, Aom. A raíz de su embarazo, Brenda se cuestionó si su consumo de cannabis podría afectar de alguna forma a su hijo e intentó suspenderlo recurriendo a la abstinencia, pero no resultó efectivo. Durante este periodo, tuvo muchas náuseas, vómitos e intensos cambios de humor. La verdad es que la espera de él fue bastante bella, pero no les miento, tuve unos ataques de ansiedad horribles. Cuando me enteré que estaba embarazada, obviamente lo primero que pasó por mi cabeza fue tengo que parar mi consumo. ¿Cómo puedo estar haciendo esto? Entonces me empezaron a entrar a mí todos esos estigmas de la sociedad, de cómo voy a consumir algo estando embarazada. Dejé de consumir, yo creo que me duró el gusto 15 días, 3 semanas. Y se los juro, yo sentía que me estaban robando toda mi fuerza, toda mi energía, estaba pálida. El papá de bebé me decía, ¿qué tienes? ¿Estás enferma? ¿Qué te pasa? Y yo le decía, es que no sé, me siento mal, no tengo ni ganas de comer, tengo guácala, tengo todo mal, Y él fue el que me dijo, fuma, 1. Acepté y me eché un pipazo. No saben cómo regresó la luz a mi vida. Me sentí otra vez yo y entonces entendí que al final, pues sí, no es droga, no era mi medicina. Entonces fue otra vez replantearme por qué la consumía, qué tanto podía consumir, ahora sí para qué la iba a utilizar, no solamente fumar por fumar. Los usos que yo entendí estando embarazada de la hierba fueron que justo me relajaban, me quitaban mi ansiedad. Yo trabajé durante todo mi embarazo, jornadas largas, trabajaba en una imprenta. Y no fumaba en todo el día, consumía solo al llegar a mi casa. Y entonces era consumir y podía hacer yoga, meditaba, conectaba con mi bebé, hablaba con él, podía comer. Y también pude entender y apapachar un poco más también mi cuerpo. Para ella, el consumo fue un alivio. Se dio cuenta de lo mucho que la planta le ayudaba a disminuir los síntomas y a sentirse mejor. Sin embargo, también llegó a sentir preocupación y a veces al consumir experimentaba la pálida, que es como se le dice en México a esa sensación de malestar pasajera causada por la presión baja tras el consumo de cannabis. Aquí queremos hacer una aclaración. Brenda nos contó que durante su embarazo tuvo el apoyo de un ginecólogo y una partera, que estaban enterados de su consumo de cannabis, pero su acompañamiento no influyó en su decisión de continuar con el consumo, ni contaban con información sobre los efectos de la planta durante el embarazo. Era consciente de que la falta de apoyo y orientación adecuada podían llevarla a tener complicaciones con el embarazo, así que investigó sobre los efectos de la cannabis durante el embarazo, pero no encontró suficiente información al respecto. Uno de los problemas más grandes de la prohibición es que puede disuadir la búsqueda de ayuda médica de muchas mujeres durante el embarazo, por miedo a ser criminalizadas. A esto se suma la falta de investigación científica que permita conocer con claridad y sin prejuicios los efectos de la cannabis en el proceso de embarazo de las mujeres. No hay suficiente evidencia sobre cómo puede impactar durante la gestación. A pesar de que existen estudios al respecto, están en otros idiomas y no están actualizados. O bien, hay investigaciones que se están desarrollando, pero no han llegado a conclusiones formales. Curiosamente, donde mayor información actualizada encontró Brenda fue en redes sociales, específicamente en Instagram. Toda la información que yo junté y que yo investigué no es fácil. Hay que buscar casi todo en inglés. Había otras cosas que buscaba con traductor, pero en otros idiomas, en alemán, en francés. Y también mucho lo que me ayudó fue Instagram. Hay muchos hashtags de Cannamoms, de moms consumidoras, y es donde más información logré encontrar. UK, maternity, no sé qué. Brenda se refiere a un perfil de Instagram llamado The Breastfeeding Network UK, una fuente independiente de apoyo y difusión de información para mujeres en periodo de gestación. Durante su búsqueda, solicitó ayuda para encontrar estudios sobre el uso de cannabis y la maternidad. Ellas le proporcionaron la información solicitada, además de facilitar atención a través de su equipo farmacéutico para resolver cualquier duda que pudiera tener. Además, Brenda se apoyó en el libro Women in Cannabis, Medicine, Science and Sociology. Yo les escribí directo por Instagram y les dije como si tenían estudios, algo. Y me dijeron que sí, que tenían uno del 2018. Que justo eran mamás que las estudiaron embarazadas y ahorita los niños
están creciendo y están esperando a que los niños cumplan 15 para hacerles como otro estudio, ver cómo están desarrollándose, etc. Ese tipo de información fue la que yo logré sacar también de las mamás jamaiquinas que justo no lo consumen. Como resultado de esta búsqueda de información y autoexploración, Brenda decidió de manera consciente cambiar su relación con la cannabis. Buscó alternativas y modificó sus hábitos de consumo durante el embarazo y el periodo de lactancia. Comprendió los aspectos placenteros y terapéuticos del consumo mientras se cuidaba. A este tipo de prácticas las conocemos como gestión de placeres y reducción de riesgos y daños. Antes de embarazarme, mi consumo era combustión, eran porros o eran pipas, eran bong. Y embarazada, obviamente, eso cambió. Ya solamente lo hacía una vez al día y justo por las noches antes de hacer yoga, antes de meditar, era cuando yo consumía porque justo encontraba esta parte de conexión espiritual con mi cuerpo, con mi hijo. Me relajaba después de una jornada durísima. Sus cambios de hábito fueron graduales. Además de disminuir la frecuencia de su consumo, optó por usar tinturas de cannabis en lugar de fumar, para reducir la combustión y el daño que el humo pudiera generarle. A lo largo del día, buscaba momentos específicos, cuidando que no afectara sus demás actividades. Esta nueva forma de consumo la hizo reflexionar también sobre el desconocimiento que hay alrededor de la cannabis y quienes la consumen. Creo que solamente nos quedamos con lo que te dijo la abuelita, que te vas a quedar tonto, te vas a ver elefantes, te vas a quedar en el viaje. Nunca nadie nos ha explicado qué realmente pasa con la hierba. Volvemos después de una pausa. Brenda es consumidora habitual de cannabis, pero su relación con la planta se transformó a partir de su embarazo. Modificó sus hábitos de consumo mediante la búsqueda activa de información, estrategias centradas en la gestión de placeres y reducción de riesgos y daños, y buscó informarse en todos los medios que tenía a su alcance, incluso en otros idiomas. Brenda había planeado durante mucho tiempo el nacimiento de su hijo. Ella quería que naciera en su casa. Incluso había preparado una habitación con plantas y todo lo necesario para recibirlo. Pero una visita de seguimiento a su ginecólogo cambió sus planes. Un ultrasonido reveló que había riesgo de que su hijo no estuviera respirando bien, por lo que su ginecólogo sugirió adelantar el parto y hacerlo por cesárea respetada. Con esto nos referimos a una experiencia de parto digno, en donde se pone al centro el cuidado emocional y físico de la madre. En cuanto nació Aum, el doctor lo llevó con ella. Entre lágrimas y emoción, Brenda lo recibió en brazos y tuvo contacto por primera vez con la piel de su bebé. Mientras se conocían, su pareja colocó su canción favorita. Para Brenda, ese momento fue único y mágico. Su sueño se había realizado después de la tan anhelada espera. Pese a los temores del ginecólogo, su hijo se encontraba estable, podía respirar de manera adecuada y su vida no corría riesgo. Aunque después de una revisión fue diagnosticado con pie equinovaro. El doctor le explicó a Brenda que esa condición de su hijo afecta a los músculos y huesos de los pies, no se vincula con otra condición de salud y tampoco se conocen sus causas. Se trata de una afección reversible que puede ser tratada con fisioterapia. Y mi mamá lo primero que me dijo fue, ¿ves? Seguro fumaste y por eso está así. Eso fue lo primero que me dijo mi mamá, así. Y yo estaba postrada en la cama. Y entonces mi papá llegó y dijo, ¿no es cierto? ¿No fue por eso? El pie equinovaro no tiene que ver ni con el consumo de cannabis, ni con religión, ni por tamaño de mamá. Se da porque simplemente están ahí muy apretados mucho tiempo y es como si estuvieran totalmente torcidos. Mi hijo requiere cuidados específicos. Es un tratamiento y se llama método Ponseti, pero es un tratamiento que dura los 5 años porque hay menos probabilidades de regresión. Este método del que nos habla Brenda es una técnica que no requiere tratamiento quirúrgico y básicamente consiste en manipular manualmente el pie, además de aplicar yesos y aparatos para corregirlo. Que mi hijo naciera con pie equinovaro hizo que sí, mi familia pues saltara, ¿no? En todo sentido, porque aparte nunca nos había tocado que en la familia alguien naciera como con alguna malformación, alguna enfermedad. El que más me apoyó fue mi papá, fue el que me llevó al primer como ortopedista y este ortopedista nos contó qué era y nos pasó otros contactos, etc. La mamá de Brenda no dejaba de culparla por la condición de Aum. Creía que la marihuana era la causante del pie equinovaro. Fue hasta que el ortopedista les explicó que no había una relación directa con el uso de cannabis que ella se tranquilizó.
El tener información de un especialista ayudó a calmar los temores de la familia de Brenda. A partir de este momento, su madre y padre se volvieron parte de su red de apoyo en el cuidado de su hijo. Pero las cosas para Brenda no mejoraron del todo. La relación con su pareja se fue deteriorando y a los meses del nacimiento de Aom se separaron. Este fue uno de los momentos más difíciles para ella, pues además de la separación, estaba pasando por una depresión posparto, un trastorno del estado de ánimo que puede afectar a las mujeres en los meses posteriores a dar a luz. Que el gordo tenía 6-7 meses y eran mentadas de madre, eran gritos, eran no haces nada. Dije, güey, yo no quiero esta realidad para mi hijo. Yo viví eso y yo no quiero esto para el gordo. Como equipo no la estábamos armando, ¿no? Yo lloré mucho, me costó mucho. Yo lloraba porque yo quería a mi bebé, pero no era una realidad que yo quería estar viviendo. Me mudé de casa, no sé qué, y entonces como que ha avanzado la vida. Te das cuenta que puedes sola, debes de poder porque hay que alimentar a alguien, hay que educar a alguien y hay que estar bien para alguien. Pero sí ha sido un proceso de dejar, soltar y de soltar. Este año sí como que decidí un poco más como romper el silencio de, güey, yo lo estoy viviendo, sí es mi realidad, no me gusta que sea, pero sí es mi realidad. Para la marcha del 8 de marzo justo hice unos carteles que justo decían, este año marcho por maternidades más dignas. Tuve más fuerza para hablar de eso, como que decidí un poco más como romper el silencio. En este momento de crisis, tras el duelo de terminar con su pareja y enfrentar la maternidad en soledad, el apoyo de su familia fue fundamental, pero al mismo tiempo comenzó a buscar a otras madres que estuvieran atravesando una situación similar para poder nombrar sus emociones, vivir su duelo y sentirse acompañada en el proceso de crianza de Aom. Como nos conocimos fue a través, algunas de una pediatra que hizo como un grupo de muchas mamás. Mi convivencia con ellas es de muchos modos. Hay veces que tenemos como estas play dates, ¿no? Nos ponemos de acuerdo para que los niños jueguen. Y hay ocasiones donde nos reunimos también, sin ser todas canábicas, unimos más mamás, ¿no? Para hacer un plan mucho más grande, no sé, vernos en Chapultepec o algo así. Entonces ya es como, hacemos picnic entre todas. También esa fuerza que nos damos, la fuerza que nos podemos dar entre nosotras en una buena escuchada y un buen consejo que les puedas dar para que estén, pues sí, tranquilas y sepan que también pueden. Además de participar en estos grupos de apoyo, Brenda es reconocida entre la comunidad usuaria de cannabis por sus ilustraciones, donde la apodan Mamá Canábica. El que ella misma se asuma como usuaria de la planta ha motivado a otras madres a buscar orientación sobre sus propios consumos. Conozco otras mamás canábicas. Es de las redes como más fieles que yo he tenido de amigas, porque creo que también la hierba nos hace que cuando estemos en las reuniones nos relajemos tanto y podamos platicar libremente de lo que nos está pasando y no nos juzgamos, ¿no? Brenda continúa con su consumo de cannabis, pero ahora tiene una perspectiva más amplia de su relación con la planta como madre consumidora, pero también del vínculo que puede generar tanto con su familia como con otras madres a través de su consumo. Asumirse como usuaria le ha permitido reconocer sus derechos y promover un consumo responsable, acompañando a otras madres y visibilizando la necesidad de hacer cambios en nuestra sociedad para dejar a un lado los prejuicios. Es verdad que la cannabis no es para todos, es cierto, así como muchas otras cosas, no todos somos iguales. Hay que conocerse, hay que conocer su consumo. Como mamá usuaria, ¿qué me gustaría cambiar? Que la medicina se enfocara un poco más en investigaciones sobre la cannabis y nosotras como mujeres. Que dejen de pensar que porque somos consumidoras vamos a abandonar a nuestros hijos o vamos a dejar de tener responsabilidades. La marihuana no es lo que te hace mal. La salud mental es muy importante. Para mi hijo, mota es algo normal. De hecho, dice la palabra mota. Él sabe que no puede agarrar nada de eso. A veces le dan curiosidad. Al final para él va a ser algo normal. Algo que platico con mi familia es probablemente él ni siquiera consuma. Mujeres Psicoactivas es una producción de Antifaz e Instituto RIA. Este episodio no sería posible sin el valioso testimonio de Brenda de Sachi. Idea original, Instituto RIA. Producción ejecutiva, Creatura. Investigación, entrevista y guión, Montserrat Angulo. Comunicación, Olga Mayoral y Paola Rodríguez. Dirección, producción y diseño de audio, Sergio Campos. Agradecemos el apoyo de Fátima Martínez y Apoyo No Castigue en la realización de este episodio.